Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Vamos a las Sagradas Escrituras, al libro de Eclesiastés, capítulo 3 y el versículo 4. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Como hemos estado anteriormente mencionando, el sabio Salomón menciona que todo tiene su tiempo. Y así como podemos llorar de alegría cuando nace ese primer hijo, lloramos también de tristeza cuando un ser amado desaparece, descansa de esta tierra. Es un contraste. Se puede reír con alegría. Se puede reír también con ironía. Y si recordamos el episodio allá en el tiempo cuando Jesús estuvo en esta tierra, en Mateo capítulo 9, los versículos 24, se menciona que una niña estaba enferma y Jesús fue a visitarla porque su padre había buscado a Jesús para que fuera a su casa y la sanara. Pero llegan a ese hombre a decirle: mira, tu hija ya está muerta. No insistas más pidiéndole ayuda al maestro. Pero el maestro Jesús le dice: no temas. Y va con él a la casa, y cuando llega a la casa todo el mundo está llorando. Están endechando. Y Jesús en Mateo 9:24 les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. ¿Notaron la actitud? Tiempo para reír, pero de manera irónica. Ellos estaban llorando. Por eso ese sentimiento de llorar y de reír es muy común entre nosotros. Pero el sentimiento que en verdad deberíamos de dar, de ofrecer a Dios, es el llanto por el pecado. Cuando nos sentimos acongojados por una pena, tenemos que desahogarnos con Dios para poder ahora sí reír. Recordemos cuando el rey David pecó delante de Dios. Él compuso un hermoso salmo, el Salmo 32. Y en el versículo 3 él dice que mientras estaba callado es como si se hubiera envejecido. Pero ahora cuando se desahoga con Dios, ahora cambia su actitud. Hay gozo. Y en el mismo Salmo, capítulo 32 y el versículo 11 nos dice: alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¡Qué cambio!, ¿verdad? Llanto, pero alegría. Esa debe ser la actitud de todo cristiano hoy. Si tenemos algo que decirle al Señor, desahoguémonos con Dios para ahora sí estar en paz con Dios y tener el gozo de reír y tener el gozo de estar felices en la jornada de este día. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.